La agenda política. Vamos con Fernando Ávila a las 9 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro del país. Fer, pues mucha efervescencia política. Hay tanta efervescencia política que, mira, te voy a leer un mensaje que recibo hace unos segundos. Espérame, Fer, ¿cómo te va? Buenos días, mi Fer. Estimadísimo Jaime, muy buenos días. Un gusto enorme siempre saludarte aquí a todos los demás del auditorio. Mira, déjate leo este. ¿Dónde está? Pues ya sabes el lenguaje, ¿no? Dice Juan Manuel Torres Moreno. Y sí, Jaime, hay evidencias múltiples del cambio de sede de los senadores a Xicoténcatl. No le busques tres patas al gato y chiches a las chiches a las víboras. Chiches, bueno, dice, chiches a las víboras. Unos son cuadrúpedos y las otras son ovíparas. Te equivocas como tus notas tendenciosas chayoteras. Es que utilizan el mismo lenguaje que el presidente. Ay, es que podrían ser más actuales también. Y luego pero viene más, ¿eh? Y sí, Jaime, hay evidencias múltiples del cambio de sede de los senadores a Xicoténcatl. No le busques tres patas al gato y chiches a las víboras. Pues es la misma, pero ya ahí le puso también, la repitió. Pero bueno, pues es el lenguaje, ¿no? Lo que dicen en la mañanera lo repite así tal cual el señor. Y luego yo creo que ni sabe los términos, pero bueno. ¿Qué onda, mi Fer? Me parece que es parte, por supuesto, de la polarización, un poco la radicalización del discurso político, y sin duda alguna lo señalas muy bien más temprano, el cómo se va ajustando inclusive este discurso. Lo cierto es que ciertamente durante el inicio de las entrevistas y de los posicionamientos que siguieron una vez que se confirmó esta aprobación, esta aplanadora en el Senado, pues el posicionamiento inicial había sido ciertamente que se les había comunicado de manera directa a los distintos coordinadores o representantes de las fracciones parlamentarias el cambio de sede, no solamente que esta era evidente o que era pública. Sin embargo, más allá de este ajuste o del el poder atenuar un poco la narrativa o el discurso que siguió a los acontecimientos, quizá lo importante, Jaime, amigos del auditorio, sea el ponderar un poco cuáles son las implicaciones que tienen este tipo de situaciones o este tipo de aprobaciones que se dan, y sobre todo cuáles son los controles de los cuales dotamos como mexicanos en nuestro país, justamente para equilibrar los eventualmente excesos de poder que se podrían llegar a tener, y si estos se confirman, cómo poder, por supuesto, corregirlos. Me parece que esa es la parte relevante, porque vamos, lo hemos también platicado en este espacio, Jaime, las mayorías son para eso. Finalmente, si como ciudadanía no queremos o no quisiéramos que determinado partido tuviera esa posibilidad de por sí solo aplicar ciertas modificaciones legales, pues está muy sencillo. En las elecciones se dan los contrapesos, se vota de alguna manera equilibrada para evitar justamente que existan mayorías absolutas o mayorías calificadas, y en ese sentido entonces estamos equilibrando justamente los posicionamientos políticos. Pero lo cierto es que el día de hoy hay mayorías que permiten y que posibilitan justamente llevar a cabo este tipo de regulaciones o modificaciones legales, y bueno, pues es parte, insisto, de nuestro propio sistema. ¿Cuál es lo importante o lo relevante? El justamente que existen esos controles constitucionales que nos van a permitir, primero que nada, confirmar si estos procesos se llevaron a cabo de la manera correcta. Ya lo señalaba, por supuesto, atinadamente Arturo, igualmente un poco más temprano, en el sentido de lo que se discutirá la próxima semana en la Suprema Corte respecto al proceso legislativo en sí mismo. Pero más allá de eso, quizá justamente cuando se dan estas situaciones tan polarizantes o tan controvertidas, es cuando empieza uno a plantearse si los mecanismos de control constitucional en nuestro país son adecuados o tendrían también que modificarse. Es decir, en este momento, para que una norma se declare inconstitucional, se requiere que 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte establezcan justamente ese criterio. Y entonces se levantan voces o se escuchan voces en el sentido de si debería de mantenerse así o debiera de cambiarse por una mayoría simple. Es decir, que de los 11, con que 6 estuvieran en contra de esa posibilidad sería suficiente. Lo cierto es que este mecanismo lo que nos permite es justamente que la Suprema Corte no asuma eventualmente una posición o una función más de legislador que de control constitucional, porque ciertamente se comprende que si se está buscando que sea una mayoría absoluta la que eventualmente rechace esta posibilidad o califique como inconstitucional
alguna norma, algún criterio legal, lo cierto es que la Corte se convierte solamente en eso, en un control de nuestra Constitución que garantiza el pleno Estado de Derecho y no por el contrario que de pronto, como dirían por ahí, sin querer queriendo, la Corte se pueda convertir también en una colegisladora. Me parece que es importante la reflexión, el debate, pero insisto, para eso son los instrumentos. No debe de espantarnos o no debe de llamarnos a la sorpresa o a la incluso indignación el hecho de que se utilicen los instrumentos legales, operativos, formales, procesales que se tienen, de los que se disponen, justamente para evitar que se incurra en irregularidades o en este caso particular en violaciones a la Constitución. Me parece que el sistema, insisto, sigue funcionando bien, va caminando adecuadamente y en la medida en que sigamos manteniendo estos controles, podremos estar en lo que cabe tranquilos respecto a que las normas o los procedimientos que se van utilizando pues, forman parte de lo que la misma estructura legal nos ha dado y nos ha dotado. Y en el momento en que consideremos que estos ya son insuficientes o no están operando de la manera adecuada o correcta, bueno, pues en ese momento, por supuesto, implementar o buscar la forma de irlos ajustando, cambiando a nuevas realidades. Jaime. Pues hay que ver qué es lo que ocurre, Fer, porque pues todo parece indicar que en estos meses que quedan para 2024, pues será lo cotidiano, ¿no? Un encuentro, un momento muy difícil de encuentros, de diálogo, de que lleguen a consensos, acuerdos, en un país que los requiere urgentemente, Fer, y unos están con una postura, los otros están con que si no apoyas lo nuestro estás en contra de nosotros, y los problemas siguen creciendo, las desigualdades se siguen exhibiendo, y pues este país sigue así, Fer, por años y años y años. Esa es la tristeza y lamentablemente, y también lo señalas adecuadamente, lamentablemente esto se va a acrecentar más porque lo cierto es que empezaremos ya a entrar, si es que no se considera que ya estamos en ello, pero de una manera mucho más formal, entraremos ya en la contienda presidencial, la contienda del año que entra, que además de lo que también hemos platicado mucho, de la propia elección presidencial, se renueva el Congreso General, hay elecciones en 30 estados de manera local, y esto sin lugar a dudas va a todavía crispar mucho más el ambiente político electoral y difícilmente se podrá aterrizar algunos acuerdos que van más allá de lo mero político, de lo mero electoral. Esa es la tristeza y lamentablemente no se vislumbra, por lo menos en el horizonte cercano, que esto pueda cambiar, Jaime. Tristemente nos involucraremos o entraremos mucho más de lleno en esta dinámica ya a partir de verlo todo con ojos de votos y lamentablemente, insisto, por ahí lejos estaremos de algunas de las soluciones inmediatas que se requieren justamente para el país. Pues difícilmente va a poder ocurrir algo y qué desgracia porque pues sí, este país requiere de acuerdos políticos, de que sus políticos se pongan de acuerdo, caminen en el mismo sentido, que es pues que las desigualdades se vayan acortando, que la seguridad vaya siendo más evidente en ciertas regiones del país y tantas cosas en el tema económico, ni qué decirlo. Fer, gracias, cuídate mucho y que tengas un excelente inicio de semana. Enorme abrazo, que igualmente para ti y para todos los amigos del auditorio, que sea un excelente cierre de domingo y un extraordinario inicio de semana. Gracias, Fernando Ávila. Vamos a ir a la pausa comercial a las 9:12, ya regresamos.